Ahora sí me estoy viendo, sí, porque es que esta cosa pues, debe ser la latencia de la broma, que no permite que, del internet venezolano, que no permite una movilidad, porque esto es como una llamada, pues, y eso consume datos y demanda un internet más veloz, de alguna manera. Vamos a presentar el día de hoy. Voy a ver si apago por acá mi pantalla y conecto el sistema de compartir. Aquí dice que Germán Guía está presentando. Bueno, yo por eso que yo utilizo el teléfono para hablar y presentar las láminas, y la computadora, pues que tengo a mano, monitoreo lo que estoy haciendo. Porque uno acá pues se confía y de repente estoy hablando y hablando y hablando y no se da la clase. En Zoom, en estos días cuando estuve en mi presentación, se me presentó un problemita porque no cargaban tan rápido. Entonces, yo pasando pena con eso, porque dan 15 minutos de exposición. Y yo pasando pena en estos días, porque no me cargaba en Zoom, por ejemplo, mi presentación en PowerPoint, que yo la llevo a PDF. En PDF, pues, se corre más rápido. Inclusive estoy pensando, será para las venideras clases, darla a través del video chat de Telegram, no sé. Claro, no sé, no toqué, pero las clases que he visto, que las láminas no se ven difusas. Bueno, sin más nada que decir, pues vamos a comenzar esta clase el día de hoy sobre los andinos. ¿Qué son los andinos? Pues recuerden que la gente de los Andes venezolanos, pues son 3 estados importantes: Táchira, Trujillo y Mérida, ¿no? Y aquí, en este año, en 1899, se puso un hecho significativo, ¿no? Que llegan esta gente, los Andes tachirenses, al poder, pues, a través de un alzamiento armado. Toman el poder y se mantiene por 45 años. Bueno, Gómez tuvo 35, Castro hasta 1908, pero todos señores que están acá, Castro y Gómez, pues, fueron, digamos, los principales exponentes de esa tendencia historiográfica, ¿no? Porque también es un bautizo desde el punto de vista académico, ¿no? Llamar los andinos tachirenses. Como te explica amiga, hay varios tipos de tachirenses, de andinos, perdón. Están los merideños, están los tachirenses y los trujillanos. Acá tenemos una serie de... Bienvenido, Josnar. Estamos viendo acá una serie de interrogantes vinculadas... Buenos días, profesor. Sí, buenos días. Vinculada al Ejército Nacional, el papel que jugó Cipriano Castro, quién fue Juan Vicente Gómez, el señor pintoresco que está acá, que le decían el Bagre, cómo fue la reforma militar que hizo Juan Vicente Gómez, quién fue el coronel McGirt y cómo apareció la aviación militar en Venezuela. Claro, esos son los temas que ya hemos hablado de la aviación, porque la aviación ya estamos en el siglo XX, ya no estamos en el siglo XIX. Esos 1800 ya culminan y arranca una nueva era en Venezuela, políticamente hablando, ¿no? Para recordar con unos antecedentes, el siglo XIX nos deja en materia militar, pues que se había creado una academia militar. Recuerden las clases y la lectura del profesor Porra Pérez sobre los intentos de academia militar en Venezuela, esos intentos de profesionalizar las Fuerzas Armadas. Claro, eso ya tuvo pues su momento, desaparece en 1973, hubo un intento con el amigo Joaquín Crespo, pero también a su muerte esa influencia educativa, militar, académica, con la traída de los alemanes, pues también se disuelve, ¿no? El gumanismo trató de mejorar la organización, el armamento, claro, hizo sus aportes, ¿no? Claro, para mantenerse en el poder, ¿no? Tanto para el ejército y la Armada Nacional. Los jefes regionales, pues, a raíz de la muerte de Joaquín Crespo, pues, siguen su dominio, ¿no? Y acá, otra cosa interesante, los avances tecnológicos también están representados en la adquisición de armamentos de repetición, como fusiles, Mauser, que se compraron en tiempo de Crespo, cañones Krupp de fabricación alemana, que están viendo unas imágenes de todo
tipo de armamentos novedosos para la época. Claro, aquí se está hablando mucho de que se cometieron actos de corruptela, ¿no? Claro, detrás de esas compras de armamento también había sus comisiones especializadas, ¿no? Y por ejemplo, lo que les mencionaba, pues la famosa influencia germánica en la Escuela Militar de Artillería, del general Karlowitsch y otro alemán que trajo Crespo para Venezuela. Los alemanes, pues. Y acá también vemos un cierre de lo que es el liberalismo amarillo, pues es una especie de forma de gobierno que historiográficamente se denomina así, con Castro o con Guzmán Blanco a la cabeza, hasta la muerte de Joaquín Crespo. Y acá estamos viendo pues, sus características sin detenerme en ellas, simplemente para que vean, ¿no? Y más que todo lo que ejecutaba pues, las funciones de poder central y autócrata era Antonio Guzmán Blanco, pero Antonio Guzmán Blanco muere en París en 1899, lamentablemente. Otra cosa importante que también hemos hablado es que todos los libros de historia de Venezuela que usted revise te van a hablar de guerras civiles, pero hay que estudiar cómo fueron esas guerras civiles, si de verdad azotaron todo el país, si de verdad el siglo XIX estuvo caracterizado por tantas guerras civiles o enfrentamientos entre nosotros mismos, ¿no? Claro, que es un mapa conceptual va a aumentar, digámoslo así, de tantas rebeliones, tantos alzamientos, de tanta interrupción de la paz. Por eso se necesitaba un hombre fuerte que pudiera lograr la paz para que las inversiones extranjeras pues, pudieran desarrollarse en Venezuela. Eso es lo que hizo Guzmán Blanco, pues mejora el ejército para que la inversión extranjera pudiera trabajar en el país. Y eso es lo que hizo también Gómez y Castro. Más que todo Gómez, ¿no? Gómez trajo inversión extranjera, pero necesitaba un país tranquilo, sin alzamientos de ningún tipo. Acá estamos viendo otra línea de tiempo donde estamos viendo a Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, López Contreras y Pérez Jiménez. Claro, en lo que estoy hablando de acá es una línea de tiempo donde se expresa la hegemonía de los andinos, ¿no? Los andinos en el poder, un trabajo muy famoso que se encuentra en los libros de historia de Venezuela. No me recuerdo el autor de ese trabajo, pero es un trabajo que habla de la presencia de 45 años, ¿no? En el poder de esta gente del Táchira, que lo abre Cipriano Castro, tachirense, de ese estado, pues, venezolano actual. Y claro, también podemos hablar que Ignacio Andrade era merideño, pero este merideño pues, se va del poder a la llegada de Castro a la primera magistratura. Acá estamos viendo lo que significó formar o transformar un ejército nacional. De una fuerza regional a una fuerza nacional. Claro, eso es una cosa desde el punto de vista conceptual, ¿no? Podemos ver que no era fácil, ¿no? Había que llevar esas fuerzas regionales que estaban dentro de las haciendas, dentro de los estados, a una fuerza de disuasión, movilización y disciplina. Ojo, la disciplina y gran poder de fuego, una cosa que no era nada fácil de reglamentar o instituir, ¿no? Desde el punto de vista militar. Se crea una academia militar, pero no se desarrolla en tiempo de Castro, se construye, aquí estamos viendo las instalaciones, eso actualmente existe. Tenemos la casa alemana Krupp que sigue vendiendo fusiles, los Sniper franceses ametralladoras, no, cañones franceses, perdón, que esos también se compran para Venezuela, y la Hawker inglesa que eran ametralladoras pues, para instalar en los buques. Castro, pues, como Castro era abogado, pero no era militar. Recuerden que esos tiempos se llamaban generales, pero la mayoría de ellos no fueron una cama de matemática, la mayoría de ellos, ¿no? Pero claro, por eso no dejaban de leer grandes tratados militares de la época, ¿no? Que es otra cosa bien interesante. Aquí estamos viendo una imagen que corresponde a la llegada de Castro al poder. Claro, esto fue en 1899 con un pequeño puñado de hombres, perdón, que va desde el Táchira, desde Colombia, que salen ellos y llegan a Caracas victoriosos. Claro, se enfrentan a una serie de dificultades, pues, y esta revolución, la más restauradora, porque todo en Venezuela tiene un nombre, no restauradora, rehabilitación, revolución bolivariana, no sé, sectenio regenerador, ¿no? Siempre hay un hombre que bautiza cada periodo de gobierno. Vemos a Castro, tampoco entenderme mucho en esto, Castro se caracterizó por llegar al poder a través de un alzamiento desde Colombia, enfrenta una revolución libertadora, tiene un bloqueo de las costas y rompe relaciones diplomáticas con Francia, Estados Unidos y Holanda.
Recuerda que en esa época hubo un bloqueo de nuestras costas por parte de buques de guerra ingleses y alemanes e italianos. Vemos a Cipriano Castro, el Cabito, se le denomina un hombre pues muy temperamental, era de pequeña estatura, ¿no? Eso es lo que dicen las crónicas. Tiene mucho guáramo el hombre, ¿no? Vemos a Castro, presidente tachirense, que está de 1899 a 1908. Esa es la famosa Guardia Negra de Castro, que es una especie de guardia de honor, una guardia de protección, pues, de él, ¿no? Imagen de la época. Otro elemento importante de su gestión fue la oficina de cable francés. ¿Qué era el cable francés? Es una especie de internet de ese tiempo, ¿no? Que te permitía conectarte con los Estados Unidos y con Europa. Mandabas un telegrama y rápidamente era recibido, no sé, en Londres, en Madrid, en París o los Estados Unidos, ¿no? Recuerda que en esa época el telégrafo era una forma de comunicación, ¿no? Y la telegrafía, pues, a través de un código que permitía, pues, conectarte y saber, pues, de personas que estaban fuera de nuestra geografía. ¿Por qué un restaurador? Pues, era porque necesitaba extirpar, según Domingo Irwin, el caudillismo venezolano, ¿no? Por la formación de un efectivo ejército nacional. Había que acabar con estas intenciones, con estas fuerzas regionales, con esa indisciplina, con esa falta de tranquilidad, pues, y por eso era importante tener una fuerza militar única, disciplinada y bien equipada, que obedeciera a un jefe único. Vean la diferencia, ¿no?, entre una fuerza armada heterogénea y una fuerza armada, pues, disciplinada, bien equipada, uniformada, ¿no? Vean aquí la diferencia entre las dos imágenes, ¿no?, de la época, por supuesto, sobre la conformación de los individuos de tropas, tanto una fuerza armada de alzada y otra profesional, ¿no? Lo que llaman las montoneras historiográficamente, ¿no?, entre comillas. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto, ¿no? Esta es la famosa Revolución Libertadora que se da en Venezuela, que tiene una batalla significativa como la Batalla de la Victoria y la Batalla de Ciudad Bolívar. Claro, este fue un movimiento armado contra Castro en el poder. Acá se unen intereses internacionales y hombres que no estaban de acuerdo con Castro, con su forma de gobierno, pues, gente con dinero, pues, se da esta guerra, ¿no?, contra el gobierno de la Restauración de Cipriano Castro. Y la batalla de la Victoria, pues, es una batalla significativa que se ha estudiado a través de los artículos, las publicaciones del profesor y militar retirado Porra Pérez. Acá estamos viendo, pues, que estas unidades militares respondían a pautas europeas. Claro, como le expliqué, pues, muchos de estos generales, que no eran generales de formación académica, tenían también sus lecturas, ¿no?, especializadas sobre militares que habían escrito, ¿no? Y acá vamos viendo que aquí se impone mucho un esquema de hacer la guerra como le pareciera, como la realidad venezolana, ¿no? Es otra cosa tan interesante, porque llevar la guerra como uno, pues llevarla a nuestra realidad, pues, era bien distinta, ¿no?, y bien interesante. Se organizaba artillería, infantería, caballería y la naciente sanidad militar. Aquí las divisiones, que fueron importantes, con 4 batallones. Vean acá, esto es una cosa que se maneja mucho, las divisiones, ¿no?, desde el punto de vista organizativo, de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos. Esto va cambiando según los códigos militares. Y esto es más que todo la conformación, ¿no? Un batallón está agrupado en una compañía en 60 a 100 soldados, ¿no? Ya, imagínense ustedes, ¿no?, batallones de 400 efectivos, ¿no? Es una forma también de clasificar también a las Fuerzas Armadas, a los componentes terrestres de la infantería y darle una organización, ¿no? Son imágenes correspondientes a la batalla de la Victoria, movimiento de armas que saca el gobierno para enfrentar a la oposición. Esta batalla también sigue siendo dolor de cabeza para Castro. Castro, pues, la derrota a los libertadores. Acá se emplea mucho la guerrilla como una facción táctica de 10 a 20 hombres. Las milicias, que siempre se han caracterizado y que fueron muy comunes en el siglo XIX, ¿no? Y aquí también había una diferencia entre oficiales profesionales y versus oficiales valientes, lo que yo le hablaba, ¿no? Esos oficiales que habían oído una academia, que habían leído, se enfrentaban a estos oficiales que eran generales o coroneles, pero no tenían la preparación
ni la disciplina militar. Eso también había mucho contraste, ¿no? Me imagino que durante esa batalla, durante la historia militar venezolana, pues esas diferencias se hicieron valer mucho a la hora de ejecutar un comando, a la hora de desplegar pues, operaciones en el campo de batalla. Seguimos con la batalla, ¿no? Aquí otra cosa que se da mucho es la confiscación de ganado, porque el ganado era importante, muchachos, para alimentar la tropa. Los hospitales militares, y acá se da mucho, bueno, toda batalla en el siglo XIX y gran parte de la historia militar, la historia de la guerra, mejor dicho, se practicaba mucho la acomodar al herido. ¿Qué significa eso? Darle muerte. Herido muy grave, pues se le degollaba o se le cortaba la yugular, pues, porque cargar a esta persona. En ese tiempo no había tantos avances en medicina, ¿no? Y era importante, pues, no cargar con esos pacientes de gravedad, ¿no? Con esos heridos. Y recordemos que también hay armamento muy peligroso, muy mortal, pues, o muy terrible, como el fusil Mauser con su bala, la artillería Cruz, pues eso ocasionaba, ¿no? Bastantes caídas y bastantes muertes en el campo de batalla, ¿no? Sin ningún remedio. También a la malaria, que es una enfermedad tropical, la disentería y la calentura, ¿no? Recuerden que aquí el paludismo siempre ha sido una constante endémica en el país, ¿no? La disentería, ¿no? Una enfermedad tropicales, muy propia de los campos venezolanos. Y nos asustamos con el COVID, o el virus chino, o la nueva variante Omicron, pero aquí en Venezuela, pues, hemos sufrido mucho con estas enfermedades tropicales. Seguimos con la batalla, para aquí la logística es importante, se mejora el rancho, que es el rancho de la comida, ¿no? Que se le dice en las Fuerzas Armadas a la alimentación, pues el almuerzo, el desayuno y la cena, la caraota, la carne hervida, arroz y pan. Pero claro, en campaña, eso es en cuartel, pero en campaña, lo que se pudiera conseguir, pues, en una hacienda, en una casa, en un sembradío, ¿no? Y alimentar ese poco de personas. Otra cosa que llama la atención acá es que usaba mucho la alpargata. La alpargata era un calzado muy común en el siglo XIX, muchachos. Y las hamacas, no había mucha diferencia en el uniforme, el uso de ferrocarril, hay una línea ferrocarrilera entre Caracas y Maracaibo, perdón, hasta Maracaibo, Valencia, creo que era. Y aquí vemos a Manuel Antonio Matos, entre otros militares, que eran los jefes, digamos, de la facción libertadora contra Castro. Y esta cita me llama mucho la atención, ¿no? Aquí en Venezuela, pues, y eso lo vio Anton Goering en el siglo XIX, que hace un libro editado en el 99, pero Anton Goering decía que en las frecuentes épocas de revoluciones había personas que en un día eran azules y en la mañana eran amarillos. Y claro, dependiendo de quién ganara, la gente se cambiaba de color, ¿no? Eso no es una constante que va a estar presente siempre en Venezuela, ¿no? Políticamente en cualquier lugar del mundo, ¿no? Siempre el que gana, soy soy amigo, ¿no? Y si no, bueno, me cambio de seguras circunstancias. Estamos viendo el bloqueo en nuestras costas, que fue interesante. Castro tuvo que enfrentarse a dos hechos importantes: el bloqueo por parte de los alemanes e ingleses y la libertadora de Manuel Antonio Matos y otros amigos de él, ¿no? Vemos acá que los alemanes, el Reino de Italia, el Imperio Británico, cierran los principales puertos de Venezuela. Bloquean, pues, con buques de guerra, la entrada y salida de buques venezolanos para asfixiar la economía de esa época. En esa época, las salidas a la marítima, pues, eran muy importantes, pues, para el comercio de un país. Claro, Venezuela tenía, pues, más de 2.000 kilómetros de costa marítima, ¿no? Entonces, los barcos en tiempos de Castro, claro, no eran barcos, pues, si comparamos con un acorazado, un buque de línea de la Armada Alemana, pues esto prácticamente era un viejo, un buque, pues, sin ninguna consideración ante unos buques de esa preferencia, ¿no? El famoso cañonero Miranda, de Ramón Rivero, que ha dedicado a trabajar el tema naval en Venezuela. Esta es una silueta del buque Diego Velázquez, que después se llamó otra cosa, que se ocuparon 3 barcos, a los españoles y a los estadounidenses, y se bautizaron con los nombres venezolanos, ¿no? Eran buques a vapor, prácticamente para la guerra, ya eran buques para la guerra, y se la artillaba, pues, con cañones y ametralladoras de gran porcentaje. Tenemos el famoso cañonero Miranda, por la banda de babor, pues, de Ramón Rivero, pues, que les mencioné. De ese tiempo tuvimos un webinar con él sobre la Armada castrista, ¿no? En Venezuela.
el famoso Zamora, que era un buque de transporte para llevar la infantería, para llevar la manutención, para llevar la artillería, llevar las municiones, ¿no? Y claro, vean las características técnicas de este barco. 4 tubolas torpedos, su velocidad máxima era de 20 nudos y era alimentado por carbón mineral. Vemos una imagen un poco asistente de transporte Zamora, de Ramón Rivero. Era más que todo un barco de transporte, de movilización, que se usaba para la guerra, de repente para ablandar el terreno ante la llegada de un desembarco, pues también era utilizado de esa manera, ¿no? Y evitar que los enemigos se surtieran de armamento, ¿no? Porque también había que evitar eso. Este es un cañón Northern First que tenían estos buques, ¿no? Que acabo de mencionar. Vean acá las características de 42 milímetros de tiro rápido, ojo, tiro rápido. Artillería naval, ojo. Las ametralladoras que les mencioné, versión naval. Una cosa es la versión terrestre, una cosa es la versión naval, que la versión naval tiene sus particularidades. Hay que también entender eso. El torpedo, como expliqué en las clases pasadas, también es un armamento que se empleó, ¿no? Habían varios tipos de torpedos y los buques también tenían este dispositivo que es una especie de aire comprimido, de gasón aire comprimido, donde expulsaba el torpedo. Un día, pues, una embarcación enemiga, ¿no? Esta es la famosa proclama que hace Castro contra la presencia de los alemanes e ingleses. Y quien ayuda a Venezuela a recuperar otra vez su soberanía son los estadounidenses, aunque no quieran verlo así, ¿no? Pero Castro, pues, hace una proclama muy famosa, ¿no? Contra la presencia extranjera en Venezuela. Estas son imágenes de la prensa de la época, ¿no? Como mostraban la defensa de Castro contra los ataques alemanes e ingleses. Porque hubo unos ataques en Puerto Cabello. Dispararon cañones desde Puerto Cabello, que todos tenían tomada la Guanta, tenían la Guaira, tenían Puerto Cabello, tenían la salida del lago Maracaibo, porque estaba el comercio del café por ahí. Y para que vean, ¿no? Que estos también se dieron sus tiros y se dieron su enfrentamiento armado. Esta era la Guaira en 1902, por aquí yo vivo. Sigue esa iglesia todavía en pie. Esta es una zona donde yo resido actualmente, una de las más antiguas del estado Vargas, y estaba cerquita al puerto, ¿no? Aquí los ingleses tuvieron más que todo en esta área de La Guaira, ellos bloquearon el puerto de La Guaira. Son también imágenes recreadas de ese desembarco naval, o ese bloqueo naval inglés. Estos son buques ingleses que ellos, los poquitos barcos de guerra que tenía la Armada venezolana son tomados. Y muchas veces, muchos escaparon o muchos los hundieron, ¿no? Para evitar que fueran tomados por los ingleses o los alemanes. Este es el puerto de La Guaira actual. Bueno, imagen de la época, perdón. Vean la topografía de La Guaira o el estado Vargas. Vean acá el Tribún, crucero inglés, plantado ahí, pues, anclado para evitar la salida y entrada de buques venezolanos o extranjeros que auxiliaran al gobierno de Castro. Este famoso Panther de la flota imperial alemana, vean acá, ¿no? Este buque, la diferencia entre un buque venezolano y un buque alemán. Recuerda que Alemania e Inglaterra tenían una guerra por la supremacía naval. Obviamente Inglaterra siempre se ha caracterizado por ser una potencia naval, ¿no? En materia de esa guerra, ¿no? Sobre el agua, o en el agua. Y aquí estamos viendo, pues, que este buque bombardea Puerto Cabello y el castillo de San Carlos en Maracaibo, ¿no? La entrada, la salida del lago, ¿no? Eso también fue tomada por buques alemanes. Esto, la caricatura mundial, como se burlaban de Castro, lo consideraban como el Napoleón sudamericano o un mito, ¿no? Salvaje que se enfrenta a las potencias extranjeras. Muy racista esta caricatura, ¿no? Cuando estamos viendo a Castro siendo burlado, ¿no? Y aquí se está moviendo la doctrina Monroe, que es una especie de expresión estadounidense para, digamos, pues, tener, pues, hegemonía de los Estados Unidos ante los intereses europeos de Francia, de Alemania, e Inglaterra e Italia, y otro país que pudiera reclamar, pues, espacio en esta zona, ¿no? En el continente americano. Estos cañones se compraron en tiempo de Castro para protegerse, porque cuando llegaron a esa invasión no había cañones como eso. Estoy pensando en montar una investigación con tengo años en mente, pero vamos a ver si la desarrollamos algún día, ¿no? Sobre estos cañones en La Guaira también se instalan en Turiamo, en Puerto Cabello, donde había una costa donde pudieran llegar a cualquier bloqueo naval, pues se instalaron este tipo de cañones de fabricación francesas. Esto está un cañón de esta está en la entrada del Fuerte Tiuna, en Caracas. Es lo que yo le decía, pues muchas de estas piezas fueron colocadas como piezas de
museística o prácticamente a la intemperie para que la gente la pudiera detallar, ¿no? Eso están en las instalaciones militares venezolanas, ¿no? Cuerpo de Tuna, como le expliqué, están. Y aquí en La Guaira, subiendo el castillo, se consiguen los afustes del cañón, de ese tipo de piezas, digamos, de gran calibre, ¿no? Un cañón costero, jóvenes, ¿no? Para hundir barcos extranjeros. Un mecanismo también de los buques, de los cañones Snyder Carnet para fabricación francesa, en 150 milímetros, ¿no? 150 milímetros era el diámetro del cañón, fabricados en acero, de gran potencia de fuego. Y siguen imágenes con esto, pero esta defensa costera estos cañones estuvieron hasta el año 54 del siglo XX. Después que Pérez Jiménez los desarman y los exponen, pues, imagino que lo mantuvieron así, y con el tiempo lo pasaron como piezas de decoración de las bases militares de las Fuerzas Armadas venezolanas. Este es un artículo que hice hace tiempo sobre la Marina en tiempo de Castro, que era lo que representaba ese interés de Castro de mejorar la Marina, con la creación de un dique astillero en Puerto Cabello, formó un código militar, desarrolló un plano militar. Otra cosa que pasaba en esa época, que no había planos, no había cartografía, y los ejércitos combatientes o las fuerzas combatientes necesitaban mucho la figura de los famosos, ¿cómo que se llaman eso? Personas que salían del terreno, pues. Era una especie de guías. Entonces buscaban a esas personas para que lo orientaran en esos montes, en esas montañas, en esas llanuras, porque tú te pones a caminar en una montaña y te puedes perder. Si no tienes un vaquiano, prácticamente pues, te pierdes y no te consigues más, ¿no? Entonces era importante desarrollar la cartografía militar. Eso también parte científica, sí, la parte de la profesionalización de la guerra, ¿no, muchachos? No solamente disparar un armamento, ¿no? Eliminar al oponente. Ahora, después que Gómez, que era su segundo al mando, era el segundo al mando en tiempo de Castro, Castro se va a operar para Alemania y su compadre, don Vicente Gómez, pues le da la estocada, ¿no? Y Gómez, pues, como muchos sostienen, algunos autores sostienen que era muy elemental, era un hombre muy básico, pero se rodeó de lo más granado de nuestra formación intelectual. Pues en esa época, como era un tipo que supuestamente no sabía leer y escribir, dicen él, dice la gente, pero Gómez, pues, se rodeó del ministro o el asesor, pues, que tenía bastante formación intelectual o académica. Muy pensado, como José G. Fortul, pues, imagínense ustedes que en qué se rodeó con Gómez, ¿no? Reforma la Constitución varias veces, explota el petróleo venezolano, ojo, aquí aparece el petróleo, ya no está el café. Bueno, el café va a comenzar poco a poco a perder espacio por la llegada del petróleo. Gómez fue muy influenciado por el liberalismo, había muchas libertades económicas durante el gómezismo, muchas concesiones, mucha economía de mercado durante su periodo de 27 años, ¿no? Gómez, otra cosa que sucede en muchos trabajos que cancelan una deuda externa, y también sufre los embates del CRAL 29, que fue una expresión económica desagradable para el mundo. Gómez sufre un poco esto, ¿no? Y que algunos autores sostienen que fueron muy fuertes en el país, porque era un país monoproductor, pues lamentablemente pues sufrían las consecuencias de esto, ¿no? Pero Gómez canceló una deuda externa que venía de la guerra de independencia, una deuda externa que tenía una preocupación, pues desde la guerra de independencia que se produce esta deuda con los ingleses y otros países. Por eso también el bloqueo también responde un poco a eso, ¿no? En tiempo de Castro. Bueno, aquí se llama ahora la rehabilitación nacional. Este periodo de Castro se llama la rehabilitación. Como expliqué, pues, la restauración, la rehabilitación, el gobierno de las Fuerzas Armadas, el punto Fujimori, pues para que vean que siempre se está hablando de periodo. Cada gobernante que llega, pues impone su forma de gobierno personalista. Que esto no va a desaparecer desde el punto de vista político. Vemos acá que Gómez también duró 27 años en el poder y porque se murió, pero Gómez utilizaba siempre a sus encargados en el poder. Cuando no estaba en el poder le estaban encargados, pero la gente sabía en Venezuela que Gómez era el que mandaba, ¿no? Vean acá que Gómez, vean acá esta línea de tiempo, vean acá aquí que donde vemos a Gómez en 1908-1913, después Gil Fortul, Marqués Bustillo y Juan Bautista Pérez. Claro, vean acá que Gómez estaba turnándose para dar una impresión de que había democracia, ¿no? Claro, para la época también había que entenderlo así, ¿no? Gómez era un autócrata y también un hombre de su tiempo, ¿no? Otra cosa que también muchos textos de historia de Venezuela hablan mucho de los famosos, la Sagrada, los famosos chácharos, que era un cuerpo élite de represión
policial que tenía Gómez. Estos señores, pues, eran una especie de cuerpo policial que atacaba la disidencia opositora. Claro, algunos autores sostienen que era un instrumento de terror, ¿no? Para imponer la paz, la unión y el trabajo, ¿no? Que era el lema del gomecismo, ¿no? Unión, paz y trabajo. Y estos señores pues se encargaban, eran andinos, específicamente del Táchira, porque otra cosa que hizo Gómez de rodearse de puro tachirense, porque eran una especie de hermandad entre ellos, ¿no? Y entre ellos se tenía más confianza, tachirense específicamente, ¿no? De andinos tachirenses, porque por eso es que yo hablo de los andinos tachirenses, ¿no? Al comienzo de la clase, o el título de la clase del día de hoy, ¿no? Otra cosa que también hizo Gómez fue desarrollar carreteras y comunicaciones en el país. Gómez, pues, construye un gran ramada de carreteras que une los Andes venezolanos con el centro del país. En esa época, muchachos, para viajar desde La Guaira, desde Caracas hasta los Andes tachirenses, tenía que meterse por La Guaira, llegar a Puerto Cabello pasar a Curazao, de Curazao pasar al lago Maracaibo, para el lago Maracaibo internamente subir hasta las montañas gemelas y llegar a meterse por Colombia, ¿no? Entonces había un problema bastante dificultoso en Venezuela con las comunicaciones. Venezuela es un país desintegrado pues, en el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Gracias a Gómez, bueno, Castro también salió políticas de carrera, pero fueron muy cortas, ¿no? Pero las carreteras fueron importantes para el país, porque unificaban, daban esa integración venezolana, ¿no? Y también lo utilizó como una manera estratégica para movilizar sus fuerzas armadas en caso de un alzamiento con mayor facilidad. Bueno, acá en 1918 recordemos que se da una gripe española a nivel mundial, duró 3-4 años echando mortificando y matando muchas personas a nivel mundial, y en Venezuela también llegó esa gripe. Un hijo con Vicente Gómez se muere de eso. Y esa gripe, pues en ese tiempo no había antibióticos jóvenes. Y para combatir, pues, recuerden que las enfermedades, las epidemias han estado presentes en la historia de la humanidad. Y esta fue una, pues, bastante difícil para el mundo. Se superó. Siempre han existido epidemias grandes. Esta fue una importante de finales de finales de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, y duró como otros 2 o 3 años haciendo bastantes olas, ¿no? Ahorita tenemos una cuarta ola de lo que se llama la variante Omicron del famoso virus chino. Maracay, pues en el año 36 a Gómez le gustaba mucho Maracay. Gómez se instala en Maracay. La sede del pueblo estaba en Caracas, pero a Gómez no le gustaba Caracas, le gustaba Maracay. Y usted va a Maracay y se consigue bastantes edificaciones gomecistas que mandó a hacer él, cuarteles, casas, monumentos. Y Gómez pues, le gustaba Maracay porque era más céntrico y fácilmente se podía comunicar con el mar y con el llano, con el oriente y el occidente. Gómez no le gustaba Caracas, pero llegó un momento, en los primeros años el mandato estuvo allá, pero después se fue para Maracay y se instaló por allá. Bueno, el gomecismo pues rehabilita notablemente la influencia ideológica de las Fuerzas Armadas, aplica una reforma militar, pues, y aquí estamos viendo, ¿no?, cómo se establece una serie de pautas organizativas de las Fuerzas Armadas gomecistas, ¿no? Un esquema trinario, un modelo binario, que en las Fuerzas Armadas, la famosa reforma militar que trae oficiales, trae un oficial chileno, influenciado por los alemanes, para que reconstruya o reorganice las Fuerzas Armadas. Recuerda que esta presencia alemana no ha sido nada nueva en Venezuela. En tiempos de Joaquín Crespo llegaron 2 alemanes también, pero ese intento no logró su efecto deseado. Pero aquí sí lo va a lograr, ¿no? Maguire, que era un oficial chileno, se le da el grado de oficial venezolano y comienza a desarrollar pues, política de desarrollo institucional, organiza el ejército y luego de armamento y equipo alemán. Ojo, en esa época los alemanes, según Imar Rodríguez, tenían bastante respeto mundial, ¿no? Pueden que Alemania en esa época, ante la Primera Guerra, pues tenían bastante admiración. ¿Qué era Maguire? Pues un oficial chileno, estuvo en la Escuela Militar de Chile, influenciado por los alemanes. Este señor estuvo como enviado o instructor, ¿no? En Nicaragua, Honduras, El Salvador. Y con la aprobación de Gómez llega a Venezuela, pero después tuvo una dificultad con Gómez y después se va del país, ¿no? Dura 4 años, pero después tuvo una diferencia con Gómez, como le expliqué, y se va. Este señor, pues, equipó los componentes con armamento, material de guerra actualizado, redactó reglamentos, hizo orientaciones y orden cerrado, pues disciplina, ¿no? En esta época también se crea la famosa Academia Militar de Venezuela, se pone en marcha, pues, propiamente, de 1910. Pero tiene diferencia con Juan Vicente. Y aquí estamos viendo la influencia alemana que tiene Maguire, y Chile, pues también tuvo, este señor que está acá sentado aquí,
fue un alemán que llegó a Chile y instauró pues, esa influencia alemana para que Chile fuera en la actualidad pues, esa gran claro, había una diferencia entre Chile, muchos países se influenciaron por los alemanes y otros países se influenciaron por los franceses. Caso Perú, pero como Perú y Brasil, pues, la influencia es más que todo francesa. Ecuador, Colombia y Venezuela actuaron por el modelo chileno influenciado por el alemán. Dan acá, ¿no? La creación de la escuela de clases, una serie de cosas que organiza este señor para llevar este efecto. Y otra cosa más, también Alemania necesitaba expandirse, como expliqué en la clase pasada. Vemos aquí a Gómez, una figura bien interesante, autoritaria, personalista, ese hombre fuerte que necesitaba Venezuela para ponerle en orden, para que la gente hiciera las cosas como debía hacerse y que se respetara la inversión extranjera en el país. Porque recuerda que aquí estaba el petróleo, ¿no? Paz, trabajo y qué, y tierra, ¿no? Trabajo y paz y otra cosa que se me olvida ahí, ¿no? Ese era el lema político de la famosa rehabilitación gomecista. Estas ametralladoras fueron de fabricación francesa. Así es, Johanna. Los cañones crudos, ametralladoras Hotchkiss de 7 milímetros, vean aquí estas ametralladoras Hotchkiss de fabricación francesa, ¿no? Eran un armamento novedoso que se traen a Venezuela y se compran y se tienen en los parques militares del ejército venezolano. El cañón Krupp, aquí en Venezuela se traen en tiempos del amigo Crespo, y aquí vemos como estos cañones en fabricación de acero, ¿no? Material novedoso que se implementaron para desarrollar este tipo de piezas de artillería de campaña. Se elaboran 2 códigos militares, se recondicionan barcos de la Marina, el cañonero Orinoco, remolcó el 21 de julio, pues se crea una escuela de construcción naval, también una especie de escuela naval también en Puerto Cabello, para también tener su escuela naval, ¿no? No solamente la escuela militar del ejército, también la escuela naval necesitaba. Porque recuerden que la Marina es un componente muy especializado y muy profesional. Necesitaba bastante matemática, física y química y otras asignaturas para poder formar un oficial naval. Y mecánica bastante, ¿no? Aquí tenemos el famoso Mariscal Sucre, que fue comprado también en tiempo de Castro. Yo creo que fue después, perdón, con de 800 toneladas de barquito que está acá, 2 cañones y una velocidad 20, ¿no? Era el buque insignia de la Armada Venezolana, ¿no? Ese famoso cañón de Mariscal Sucre, que duró hasta los años 50, por ahí más o menos, ¿no? Como buque activo, ¿no? Para que estos barcos con el tiempo los hunden o los desguazan, ¿no? Que ya cumplen su vida útil. Aquí el famoso Mariscal Sucre, lo vemos acá, ¿no? Como le expliqué, pues sirvió anteriormente la Armada Española y norteamericana, porque recuerden que Cuba, España y Estados Unidos tienen una guerra en 1898. Y Estados Unidos creo que es la que gana ese conflicto, ¿no? Y Cuba pues pasa en manos pues, estadounidenses, ¿no? En este Mariscal Sucre, ¿no? Una guerra que se da en Cuba y en Cuba, pero con la pelea entre España y los Estados Unidos. El famoso dique astillero, pues que aquí tenemos el buque en mantenimiento. Recuerden que esto estaba en Puerto Cabello, sigue estando en Puerto Cabello, ¿no? No está instalaciones, pero el dique está en Puerto Cabello actualmente, no se estará funcionando en la actualidad, ¿no? Otra cosa que también es interesante aquí en la navegación es el sistema de faros. Había los roques, porque recuerden que la navegación en esa época tenía que orientarse con una luz, si no los barcos chocaban contra la costa, ¿no? La navegación costanera no es nada fácil, ¿no? Y estos son los buques que les mencionaba, ¿no? Basado en Ramón Rivero y Francisco Laita, el Miranda, el Bolívar y el Mariscal Sucre. Vean acá sus puestas en quilla, botaduras, su salida de la Armada estadounidense, y aquí estamos viendo, ¿no?, unas particularidades muy técnicas de esto, ¿no? Estos 3 barcos que fueron emblemas de la Marina de Castro y la Marina de Gómez. Y Mar Rodríguez es una lectura que van a leerse ustedes también. Gómez habla de un general necesario, pues como llamó Laureano Valledilla Lanz, un hombre fuerte que prolonga la paz, amedrenta la oposición. Claro, en esa época su oposición estaba muy influenciada por el marxismo, ¿no? El marxismo, las ideas comunistas, las ideas socialistas, anarquistas, estaban muy presentes. Recuerda que estaba la revolución rusa y había que explotar también y expandir esa. Y el gomecismo fue muy duro contra ese tipo de ideología, ¿no? Muy dañina, por cierto, ¿no? Para que sabemos muy bien que los socialismos pues, no conducen a nada bueno. Esta es la famosa camioneta que les mencioné de 1910, que está ahorita. Estas camionetas todavía existen, ojo. Aquí se egresaban como subtenientes. Esta es una escuela que construye Castro,
pero Gómez la inaugura. Las materias de infantería, artillería, matemática, historia patria, la influencia alemana, porque a los alemanes les gusta mucho la historia militar, geografía, topografía y dibujo, entre otras asignaturas, ¿no? Esta es una imagen que yo tomé de un alemán que estuvo en Venezuela, una imagen poco difundida. Esta es la Escuela Militar de Caracas, donde tú la Palicio, donde está el cuartel de la montaña. Eso es lo que era la sede de la Escuela Militar de Venezuela. Están los cadetes, o vean los niños, los bisoños, y no sé, tomaron esta foto con ese niñito morenito que está acá, ¿no? Realmente que apareció y le tomaron una foto y se usaron esos muchachos, usaron un imperio esos muchachos con esa imagen. Fue con el alemán que tomó la foto y me imagino que pasó a la posteridad. Bastante interesante esta imagen de este niñito con un fusil al hombro, ¿no? Y los jóvenes cadetes, porque vean que eran muchachitos, ¿no? Porque recuerden que para ingresar ahí en esa escuela militar había que ser andino, tachirense y recomendado, por si acaso. Y los tachirenses tenían mayor preferencia a los andinos, por los merideños, a los trujillanos, pero había que ser más que todos los andes. Había para todo el mundo, pero la preferencia eran andinos. Según lo que elaboró el colega militar retirado, doctor en ciencias políticas, Ismael Rodríguez. Bueno, vemos el paso de orden cerrado. Para recuerden que un cadete, aparte de las materias, tiene que practicar mucho el orden cerrado, la disciplina, la moralidad, la formación militar, los castrenses, el famoso paso de ganso, que es la influencia alemana, ¿no? Y la marcha, ¿no? En los desfiles. Aquí también el esgrima, ¿no? Estos son imágenes correspondientes, sin detenerme mucho en esto. Como le expliqué, eso está ubicado en la actualidad donde está el cuartel de la montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez Frías. Y eso es una instalación militar, que era la sede de la escuela militar, pero se usa como un museo, un recordatorio, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Se inaugura en 1908, pero se pone a funcionar en 1910. Eso en la actualidad sigue. Si usted va a Caracas o al centro de Caracas o de Miraflores, va a conseguir eso ya. Claro, hoy día está lleno más que todo está lleno de muchas viviendas irregulares, pero eso es lo que representa hoy en día el 23 de enero. Bueno, otra cosa que también preocupaba a Magui y a los oficiales era formar también a los soldados y a los sargentos. Por eso que se acabó la aplicación militar. Duraban 6 meses, podían prorrogarse, pues, porque también en esa época había muchos oficiales que no eran analfabetos, o no eran generales, o eran coroneles, pero no tenían, pues no habían pasado por una academia. Esto más que todo fue una escuela de nivelación. Esta escuela de aplicación militar. Aquí se le daban más balística, campaña, topografía, fortificación, aritmética, suma y resta, multiplicación y división, e historia, como expliqué de los alemanes, geografía, justicia militar y higiene castrense. Y esta escuela estaba a cargo de Samuel Magui, ¿no? Era para formar a esos oficiales que tenían poca formación militar, que eran oficiales, pero necesitaban pues, perfeccionarse. Y esto adecuado a la famosa reforma militar. Ahora vamos a entrar a otro punto que sería en 1912, creo que sí, en 1912 hay un primer vuelo aéreo, Frank Boland llega a Caracas y con un biplano sin cola hace un vuelo. Imagínense esa época, pero un avión en 1912 en Venezuela, que la aviación en esa época era muy novedosa, era un paradigma, ¿no? Desde el punto de vista de las comunicaciones y la navegación aérea, ¿no? Aquí ya tenemos una época bien interesante porque aparece la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Vemos acá estos aviones monoplaza Fokker que en 1915 comienzan a participar en la Primera Guerra Mundial con una ametralladora sincronizada, otro logro también de la inventiva, de la innovación, porque recuerden que si la que está aquí, la hélice, no se sincronizaba con el cañón, con la ametralladora rompía o destruía prácticamente eso y el avión se precipitaba a tierra. Eso fue otro invento bastante interesante, ¿no? Esto fue desarrollado por un holandés para la Fuerza Aérea Alemana, un avión alemán de la Primera Guerra Mundial. Y aquí estamos viendo que aviones de aquí a allá. Recuerda que la semana pasada tuvimos un webinar con el profesor, con el ingeniero Freddy Prederick, autor de un libro bastante voluminoso sobre la aviación militar. Aquí estamos viendo pues la aviación de aquí y de allá, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, pues las potencias vencedoras pues, se encontraban con bastante material de guerra que había que vender. Y acá pues estamos viendo pues estaba la preocupación porque después de una guerra los países entran en crisis económica porque se gasta mucho y había muchos obreros que pueden caer en calle
y esto necesitaba pues venderse material de guerra a los países latinos, los países de Iberoamérica, los países de África, los países de Asia, ¿no? Gómez pues estaba interesado en esto, ¿no? Vemos acá que recibe una propuesta inglesa, no se concreta. También otra propuesta de Marcos Vargas Vila, desde Nueva York, que ofrece un aeroplano estadounidense, que estamos viendo los modelos de aviones, ¿no?, que le menciono. Lo tenemos ahí, el famoso Allen y el Bristol, aquí estos aviones biplanos. Y viene para Venezuela con Ranela, que era un italiano ecuatoriano, ofrece un show aéreo, y que Gómez va a cambiar de opinión, ¿no? Este famoso Gómez Ranela, que es ecuatoriano italiano, se le considera un precursor de la aviación militar en Ecuador, y Gómez, pues el gobierno rehabilitador Gómezita decide traer a este señor, ¿no? Y compra 3 aeroplanos. Ranela viene personalmente a ofrecer ese show aéreo. Llega esos aviones desarmados al puerto de La Guaira, son armados y se demuestra, ¿no? También llega un Curtiss, que está acá, de fabricación estadounidense, acá con William Albert, y también lo demuestran también, ¿no? Y Gómez pues se entusiasma con esto. Y aquí se concretan las primeras compras de aviones para la Fuerza Aérea Militar Venezolana. Bueno, la Fuerza Aérea, la aviación militar, perdón, disculpa que lo pronuncié mal. Esta era una publicidad de la época donde se invitaba a la gente a participar, pues, de ese vuelo acrobático de Teniente Comernela. Vean acá un espectáculo de 3 partes, la gente que fueran al hipódromo de Caracas, eso queda, el hipódromo queda por el Paraíso, en Caracas, eso ya no existe, ¿no? Pero para que vean que el programa estaba cobrado en entrada, ¿no? Por supuesto, esa emoción de la gente a ver eso, ¿no? En el país, algo tan novedoso. Eso fue el 7 de marzo de 1920. Imagínense ustedes esos años. Aquí tenemos a Comer Ranera Barbato, es el apellido, era italiano o ecuatoriano, participa en la Primera Guerra Mundial del lado italiano y después se consideró un promocionador, un publicista de la aviación a nivel iberoamericano, ¿no? Bueno, acá el señor, este es el avión que trajo para Venezuela, porque en esa época los italianos que participaron en la guerra, por la fuerza aérea le daban un avión de eso, ¿no? Le regalaban un avión como fuerza de guerra, ¿no? Como también fue de la aviación italiana, ¿no? Una categoría también de la aviación. Este biplano que trajo el estadounidense, ¿no? Curtiss, un biplano Curtiss J. Jenny, ¿no? Vean el tipo de diseño de avión, pues aviones recubiertos en tela. Vean, pues que eran biplanos, biplanos y también eran biplazas, de dos ocupantes, ¿no? Vean este tipo de aeronave. Aquí la aviación militar, pues, ya aviación militar, a raíz de estas demostraciones, comienza a tener pasos más fuertes, como el caso de la escuela de aviación militar, ¿no? Porque también los argentinos, los colombianos, los chilenos, los mexicanos también venían, pues, trabajando en eso, y Venezuela no se iba a quedar atrás. Bueno, Colombia, que era rival de Venezuela, ya tenía su propia escuela de aviación militar en 1916, ¿no? Y Gómez no se iba a quedar atrás. Por eso es que se crea una escuela de aviación militar, pues, con el objetivo de formar e instruir pilotos para el servicio del Ejército Nacional. Memoria de Guerra y Mar en 1921, ¿no? Vean acá, ¿no? Se cogen a 20 oficiales subalternos y 15 clases de la tropa, ¿no? Para formarlos como técnicos y pilotos que reunieran las condiciones físicas y su voluntad propia. Ojo, no eran obligados, ¿no? Por si acaso. Pero según lo que dicen los documentos. Como también hay que ver, hay que hacer entrevistas, ¿no? Pero claro, ya esa gente se murió, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo que formaría aprendices de pilotos, observadores, fotógrafos aéreos y mecánicos. Se compran aviones Squadron G3 y G4 y los Farman F40, son los aviones que la convención en Maracay, un museo aeronáutico. Estos aviones todavía siguen existentes. Museo, no sé si el museo está abierto. Y aquí una misión francesa que también llega a Venezuela. Y otra cosa, que comienza la aviación en Venezuela, hay una cadena de muchachos que se da en el país. Ya, joven, un momentico, es una cosa que ya va. Me cortó un momentico, en este momento ya va.
Sigamos, jóvenes, disculpen que me están haciendo una llamada telefónica y no permiten de alguna manera pues la tranquilidad. Yo tuve que hasta cortarle las notificaciones de WhatsApp y de Telegram para que no se estén interrumpiendo la pantalla, ¿no? Y bueno, otra cosa que les mencionaba, ¿no? Que había muchos accidentes, porque esa aviación era muy precaria, se estaba innovando, se estaba inventando, se estaba desarrollando, pues había muchos accidentes, ¿no? Montarse un avión de esa época no era nada sencillo, ¿no? Vean que a veces entre 1921 y 23 había muchos accidentes, claro, muchos sin víctimas mortales hasta el momento, pero mucha gente que pionera de esa aviación pues murió en un vuelo. Esos aviones tan precarios que eran, ¿no? Más que todo volaban era de día, no de noche, y con condiciones favorables también, ¿no? A la cuestión de aviación, pero bueno, estoy viendo un amigo que le interesaba a Daniel, pues, que es de aviación, pues, me puede recomendar. Otra cosa que hablaba también en el libro que les mencioné del amigo Fred Pedrique, la misión aérea francesa, llega en el año 21, llegan a La Guaira, llega un oficial superior, un teniente francés y dos pilotos instructores y un equipo de mecánicos, ¿no? Este piloto, pues, quedan en tres grupos, uno de cada aviación marítima y otro de la feria marina, pues, bien. Recuerda que en esa época la aviación marítima, los hidroaviones también estaban teniendo su campo también, ¿no? Acá eran cursos teóricos y prácticos en materias de mecánica general y estudio de los aviones. La educación militar no fue tan rígida como el ejército, porque eso fue que habían castigado a la gente, ¿no? Recuerden que la educación militar en Venezuela también se ha caracterizado por mucha violencia y mucha rigidez de la oficialidad con los cadetes, ¿no? La clase contra el soldado o el cadete de esos componentes de la escuela militar o la escuela naval de Venezuela. Y aquí tenemos el caso del subteniente Manuel Ríos, que es un cuadrón G3 que apareció en los aviones de tela, realiza un primer vuelo solo, ¿no? Esos vuelos, para poder volar solo, tiene que tener 70 vuelos, 70 horas de vuelo, acompañado por un instructor, para poder volar tú solo, ¿no? Y para obtener el diploma de piloto, tiene que cumplir 30 horas y realizar un vuelo entre Villa de Cura o San Juan de los Morros. Prácticamente tú solo, ¿no? Pues montas un avión de eso, después de tener 70 horas de vuelo con tu instructor. Y aquí tenemos la misión francesa, que llega a Venezuela como asesores, ¿no? Recuerda que Francia había ganado la Primera Guerra Mundial, los alemanes estaban bien rayados porque habían perdido y nadie quería con los alemanes, con los derrotados, ¿no? Pero sin embargo, eso va a, hay unas pinceladas alemanas acá en Venezuela, ¿no? Aquí estamos viendo la dificultad que atraviesa la aviación, ¿no? Porque también hubo un tiempo que Gómez le interesó, pero también había mucha envidia, había mucha desinterés. Y aquí estamos viendo con un testimonio de Guillermo Pacanis, donde él ha hecho el cuento de que la instrucción de la escuela de aviación era muy primaria y rudimentaria, pues había muchas dificultades, había muchos obstáculos. Y aquí vemos, ¿no? Como Gómez le interesaba, pero también había enemigos a la aviación, ¿no? Y aquí Gómez, unido como provincia de Juan Vicente, pues estaban preocupados que esto siguiera adelante, porque había muchos enemigos en contra. Como todo nuevo, siempre hay detractores. Y este testimonio que está acá, que tomo como cita, expresa un poco esa dificultad que tuvieron que pasar los primeros esfuerzos de la aviación militar venezolana. Pues porque esto está en Maracay, muchachos, como le expliqué. Hace años, con el profesor Froilán Ramos, que daba clase en la serie litoral, hay una materia lectiva que se llama aviación militar. Viendo esto y desarrollando algunas cosas, pienso desarrollar esa materia para futuro, porque tengo unos libros por ahí que me van a servir de apoyo para que esa materia pueda darse, ¿no? Que es una materia de la aviación militar en Primera y Segunda Guerra Mundial. Esa desarrolló el profesor Froilán. En esos tiempos se hizo un trabajo de campo para Maracay, para ese museo. Eso fue en 2013. Fuimos en un transporte a la universidad y fuimos para Maracay con los estudiantes de la lectiva mía y la lectiva del profesor Froilán. En esos tiempos, aquellos tiempos, ¿no? Que no volverán por los momentos. Pero para que vean, pues, que hubo preocupación y hicimos un trabajo de campo para esas instalaciones del Museo Aeronáutico, ¿no? Este famoso cuadrón G3, hechos en tela. Usted va a hacer Museo de Maracay y va a conseguirse ese avión, ¿no? De repente estará reformado. Pero eran aviones de reconocimiento y entrenador básico. Esta otra cosa que pasaba acá, que no había entrenadores, pues no había aviones de entrenamiento. Primero tiene que pasar la persona por un avión de entrenamiento para darle una aeronave de esas, ¿no? Esto está en el libro del amigo Pedrique, donde se observa, el ingeniero Pedrique, donde se observa un centro de aviación marítima en el lago de Valencia, entre Maracay y el estado Carabobo, o el estado de Aragua y el estado Carabobo. Es una escuela dotada por dos hidroaviones, uno Farman y otro Cuadrón. Y aquí tenemos al famoso oficial naval,
Goering, como instructor para esta escuela, tampoco tiene sus frutos, porque había también problemas de adaptación, que no querían, digamos, que la idea se diera, que se consolidara, y acá por el año 36 sí se da con estos aviones que están acá, ¿no? En el lago de Maracaibo. Bueno, en el lago de Valencia, perdón, disculpen, puro muy lejos. Bueno, ya pasan los años, hay un trabajo también del profesor Froilán publicado en la revista Mañonco sobre la aviación militar, que también trabaja ese tema, y hay un alzamiento armado contra Gómez, y estos aviones se desplegan, pues después con el tiempo serán otros aviones más, ¿no? Hay un barco pirata llamado el Farque, que quería sacar a Gómez del poder, y estos aviones se emplean, estos que están acá, se emplean para repeler ese ataque. Y ya estaban armados con ametrallador y bombas de 10 kilogramos, ¿no? Imagínense ustedes también. Estos Breguet 19 fueron comprados en los años 20, final de los años 20. Este famoso Breguet 29, yo creo que eran aviones ya no tan, eran aquí el artillero de cola, y estos aviones prácticamente tenían esa funcionalidad para evitar, pues ese avión hizo estrago y prácticamente neutralizó ese alzamiento de la oposición contra Gómez. El famoso FARC 28, que llegó por Cumaná, por cierto. Bueno, como explicaban, pues fueron efectivos esos sobrevuelos, fue un apoyo, aquí se ve la importancia de la aviación en el apoyo de la infantería terrestre, y ataca a los del FARC que quedaron desorientados, ¿no? Imagínense ese momento para esa gente. Las operaciones aéreas quedaron muy eficientes y se reconoció su vital importancia en el apoyo aéreo en combate. Aquí tenemos también a Meyer Bardot, que viene más adelante, y con el tiempo, en el año 33, se reciben Breguet 27, Morane-Saulnier, y unos aviones franceses también para la Fuerza Aérea. El famoso Breguet, creo que estaban cubiertos en tela, creo, que se emplean, ¿no?, para neutralizar el vapor FARC. Después huye de las costas venezolanas, ¿no? Es un enfrentamiento armado en Cumaná entre fuerzas terrestres y las fuerzas leales a Gómez y las fuerzas invasoras. Este Meyer Bardot, que fue un oficial venezolano que estuvo en la Primera Guerra Mundial, maracucho alemán, este señor pues participa en la Primera Guerra Mundial del lado alemán, regresa a Venezuela y forma parte de la Fuerza Aérea Venezolana y muere en Venezuela, por supuesto. Muere un accidente aéreo, ¿no? El famoso Fokker que utiliza el amigo Meyer Bardot. Aquí el emblema siempre, los aviones, pues le daban pues esa pintura, algo pintoresco a los pilotos, ¿no? Para personalizar sus aviones. Colocaban siempre una imagen, una caricatura para darle un sentimiento más para elevar la moral prácticamente del aviador, ¿no? Vemos acá el Breguet, como le explicaba, ¿no? Una foto de Antonio Barrizzi, eso lo tomo yo de Google, ¿no? Imágenes. Vemos acá ese famoso avión que ataca la expedición del FARC de 1928. Vemos aquí la supremacía que tiene este avión. Bombardean, ¿no? Y también disparan. Bueno, además que esta artillería que estaba acá era para repeler un ataque de otro avión, ¿no? Esto fue con el tiempo que se desarrolló un modelo, o sea, se tomaron los planos y se construye ese avión a semejanza del pasado, ¿no? Eso lo llama la militaria. En Estados Unidos esa cultura tiene muchas ideas, porque un avión de eso, cuando Estados Unidos vuelan mucho, vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial reconstruidos, claro está. Y claro, y eso es gente que le gusta eso, millonarios que le encanta eso, y bueno, mandan a comprar su avión y vuelan, ¿no? Más que todo en los Estados Unidos se ve mucho esa cultura de militaria, ¿no? De la aviación. Pero esto fue una especie de proyecto que se da en la Fuerza Aérea Venezolana y se construye ese avión para recordar esa figura, para recordar esa primera pieza de la aeronáutica militar venezolana. Estos ya eran aviones ya cubiertos de metal, ya no es madera, ni tela, perdón. Y aquí estamos viendo pues, que tiene un motor más potente, una mayor velocidad, una cabina abierta. Recuerden que en esa época no, tampoco volaba muy elevado porque el oxígeno pues, era contraprudente para el piloto, ¿no? Subía mucha altura, una altitud de más de 5.000 pies o 5.000 metros sobre el nivel del mar y el piloto podía desvanecerse por la falta de oxígeno. Y las ametralladoras, ¿no? Este es un avión de fabricación francesa. Fuselaje metálico, como les expliqué, ¿no? Y el patín de cola. Otra cosa interesante que pasa en el país, llega Charles Lindbergh. Charles Lindbergh fue un piloto estadounidense que se hizo muy famoso por hacer un vuelo entre Estados Unidos y Inglaterra. Primer vuelo aéreo, entonces eso fue una hazaña, ¿no? Y el tipo para promocionar la aviación estuvo en Venezuela, ¿no? En 1928, y estamos viendo una imagen correspondiente a eso.
Limber pues tuvo, lamentablemente su hijo fue secuestrado, nunca apareció. Pero Limber pues se hizo muy famoso por hacer ese vuelo entre los Estados Unidos, de la costa de Labrador hasta, bueno, Norteamérica hasta Inglaterra. Un vuelo sin directo, pues sin hacer escala de ningún tipo, ¿no? Claro, si lo hace de La Guaira hasta España, pues ya se veía que se queda por mitad de camino, ¿no? Recuerden que el globo terráqueo es esférico y hay distancias más cortas que otras, ¿no? Entonces, los aviones también tienen sus propias autopistas también, ¿no? Para que puedan entender un poco el mundo de la aviación. Bueno, ya Gómez lamentablemente muere en 1935, muere en su cama y con el tiempo la gente se entera que murió, ¿no? Después cuando él muere se produce una serie de saqueos, de violencia, ¿no? La población sale como loca, ¿no? A hacer desmanes contra los gomecistas que estaban en el poder en ese entonces. Y Gómez muere en Maracay, inclusive en Maracay hay un mausoleo de él, hay un espacio donde está él enterrado todavía. ¿No? Gómez pues sigue allá metido. Y a manera de cierre, muchachos, pues vemos acá que las armas del Estado Nacional, pues, van a ser manejadas por militares profesionales. Ya dejaron atrás al general analfabeto, al coronel analfabeto y el dueño de tierra, ahora van a ser militares profesionales, producto de la Academia Militar de Venezuela. Gómez maneja el brazo armado como él quería, porque Gómez también gobernó Venezuela como él quiso. El hombre fuerte de ese momento, ¿no? Gómez sabe mandar y el país sabe obedecer. Evidentemente había represión, había cosas que Gómez pues se hizo del poder a través del miedo, ¿no? Con los famosos chácharos. Ya las revueltas de caudillos o de jefes regionales ya no causan miedo. Gómez las aplata sin temor y con rapidez. ¿Cómo la aplata sin temor y rapidez? Bueno, con la formación de una Fuerza Armada profesional, cohesionada, disciplinada y tecnológicamente adaptada a ese tipo de lanzamiento, ¿no? Otra cosa, era una Fuerza Armada para repeler la oposición, pero no era para enfrentarse a los colombianos o los brasileños, por ejemplo, ¿no? O contra los Estados Unidos, bueno, eso lo mismo con el bloqueo. Pero esa Fuerza Armada servía para sus intereses de mantenerse en el poder, garantizar la paz y que la inversión petrolera trabajara tranquilamente en Maracaibo o en el estado de Monagas actualmente para que pudieran pues trabajar a su ancha, ¿no? Claro, para mantener un orden interno, reprimir la oposición y prestar la defensa del poder que se quedó instalado en Maracay, porque como nunca se quiso ir de Maracay, se quedó instalado en Maracay porque Maracay es una ciudad estratégica que está ubicada en el corazón del país, igualmente que el estado Guárico. Pero Maracay, pues, Gómez tenía fácilmente una salida al mar, se iba por Turiamo, o sea, y se montaba un barco en caso de que la cosa no le funcionara bien, ¿no? Bueno, Venezuela deja de ser de productora de café o disminuye su producción hasta ser petrolera, ¿no? Y ya Venezuela ya no será igual, ¿no? Ya el petróleo viene a cambiar muchas cosas y Venezuela pues va a ser bien distinta. Bueno, no sé si tenga ganas de abrir el canal de Telegram, simplemente le puse eso ahí, pero tengo abierto el canal ahí para cualquier cosa, pero no sé, quiero cerrar ya esto. Y esta semana ponerme a corregir lo que le debo, que ya tengo que también darle, no perder más tiempo en otra actividad. Y la referencia también de esta obra, ¿no? Vean acá. Este libro que yo les menciono, ¿no? Este me lo regaló el autor. Ese libro cuesta como 80, $100, cuesta ese librito. Claro, lo voy a hacer para es más que todo edición tapadura. Es un libro que pesa bastante, tiene más de 500 páginas y una serie de láminas que presenta aviones de la época, de esa época, 1920 a 1950. Tenemos Felipe de Ique, tenemos a Domingo Irwin, a Gencien, Fulán Ramos que les mencioné, José Porras, Ismael Rodríguez, una lectura que va a ser fija, y Ramos Rivero y Francisco.
Abandoné la reunión por acá, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No, se me Sí, acabó en el profe. Sí, teléfono. profe, sí se escucha. Sí, hace rato se dejó de escuchar. No sé, se apagó de pronto. Es que estas cosas te echan a la batida, ¿no? Porque uno no quiere. Ya vamos a remitir, vamos a otra vez a reconectarnos otra vez, muchachos. Ya. Y pues se cayó la transmisión por aquí por el teléfono, por eso es que no me escuchaban nada. Ya, vamos a ver. Acá estoy otra vez. Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, ya me di cuenta ya, porque como le expliqué, se me cayó la transmisión por el teléfono. Y lamentablemente, pues, no se pudo, no se pudo presentar la. Ya estamos prácticamente cerrando. Impresiones, muchachos, sobre el tema, porque no tengo ganas de abrir el canal hoy de Telegram, ¿no? De repente puedo hacer por una clase Bueno, por aquí. profe, Vamos a hablar por aquí buenos un días, rato, profe. ¿no? Díganme. Buenos días, ¿cómo está? No, muy bien, ¿y usted, Jordan? Bien, bien, bueno, gracias a Dios que le puedo enviar el trabajo porque esos problemas de internet me tenían, vaya, No, a con todo el ganas mundo, en joven. verdad. Sí. Bueno, mire, sí, me impresionó, yo, la verdad me impresionó lo que vimos de Gómez, más las cosas que estaba recordando, lo que estaba explicando el profesor Carrero Blanco, Blanco Carrero, y el profesor Pedro Pedrique, Freddy Pedrique, de las Pedrico, aeronaves, sí. ¿no? La importancia de las aeronaves tanto en Europa como aquí en Venezuela, ¿no? En los tiempos de Juan Claro. Vicente Gómez. Y bueno, al desarrollo de la aviación aquí en Venezuela, a pesar de que lo mismo dice el profesor Freddy Pedrique, que había escasez de aeronaves aquí en Venezuela, pero a partir de la década de los 40 se compran nuevas unidades y desarrolló un poquito más la Exactamente, aviación. aeronaves nuevas. ¿Sí? Pero las aeronaves también sirvieron, creo que lo dijo el profesor Blanco Carrero, que hay otros intentos de golpe de Estado por parte hacia Juan Vicente Gómez, y las aeronaves, digamos, tuvieron protagonismo en eso. Sí, eso fue en el año 28 que se produce la invasión del FARC, como mencioné, se emplea la aviación militar y la aviación militar da una respuesta contundente a ese alzamiento. Y en esa época se da la importancia de la aviación, ¿no? Porque la aviación era Sí, novedosa, acabó la Primera Guerra Mundial y había muchos pilotos desempleados, ¿no? sí, bueno, y Y además ese que mundo no quedó detenido por la Primera Guerra. sí, además que habían otros planes que también lo explica el profesor Pedrique, que se trataba de crear la escuela marítima, una base en Ocumare de la Costa, pero nunca se llegó a concretar esos planes. Eso lo expliqué ahorita, ¿no? Una escuela, una especie de base de hidroaviones. En esa época era muy común los hidroaviones. Exactamente, pero no llegó Los hidroaviones eran muy comunes en esa época. sí, a Una consolidarse. pregunta, ¿se está viendo una imagen que yo tengo aquí en PowerPoint? ¿Se está viendo? No, Ah, ok, ok. Disculpen entonces. Y ahora vamos a ver. no. No se puede compartir. Estoy viendo aquí probando Ahora, una lo cosa que aquí. sí que a Juan Vicente Gómez no le gustaba la ciudad de Caracas, era, bueno, No le de gustaba para Maracay, nada. Sí, era sí, sí, no le su gustaba para nada. es que, bueno, si hacemos, si nos salimos un poquito al tema, a los andinos, para aquella época, incluso algunas personas de la parte de los Andes, no le agrada Caracas, pero No. Caracas, Juan Vicente Gómez creó digamos, formó de cuarteles allá en Maracay, más algunas otras Claro. edificaciones. Sí, por supuesto. De Maracay consigue muchos cuarteles y muchas instalaciones militares comercistas. Pero, y Gómez también no solamente le gustaba Maracay, también le gustaba La Plata.
llegó rico al poder y se hizo más rico. Expropió a sus enemigos, pues, propiedades, haciendas, gatos. Y Gómez era dueño del Acto Maracay, o la Actuario Maracay, una empresa productora de quesos y de mantequilla que está ubicada actualmente en la ciudad de Maracay. Gómez tenía propiedad en toda Venezuela, pues. Y muchas veces Gómez ni la visitó porque no le daba tiempo, ¿no? Después cuando Gómez sale del poder, salen unas maniobras para quitarle propiedad de este tipo de propiedades, señor. Pero Gómez muere en el año 35, ¿no? Gómez le tenía mucho miedo. Gómez nunca se casó. Gómez era un hombre que tuvo más de 10 hijos, fíjense ustedes, ¿no? Hombre que le encantaba tener bastante descendencia. Y Gómez pues buscó que sus hijas se casaran con gente prominente en el país. Gómez fue un gobierno muy liberal, ¿no? Que atacó también a los movimientos marxistas, a los movimientos comunistas, socialistas. ¿Sí? En esa época estaban en plena boga, ¿no? Bueno, una de las cosas que nombró el profesor Carrero Blanco y Pedrique, la generación del 28, que durante que existe durante que surge durante el régimen de Gómez. La época de Gómez. Sí, y uno de los hijos, Juan Vicente Gómez, que era jefe del ejército de la aviación, si me puede corregir usted. Sí. Uno de esos 10 hijos. Claro, porque Gómez tenía sus hijos y esos hijos de Gómez, pues, también se interesaban en eso, ¿no?